Mauricio Ríos acaba de publicar un artículo que tengo entendido que era privado o algo así, hasta hace unos días atrás, pero vengo intentando leerlo desde hace bastantes días y me parece increíble porque habla acerca del control de precios con militares que estamos viviendo en Bolivia. O sea, si les parecía extremo el hecho de que la Cámpora en Argentina controle precios, que la Cámpora es como, yo qué sé, un grupo de masistas más básicamente, aquí en Bolivia no, aquí hemos pasado de boom a Norcorea, de verdad, así, en un plumazo hemos pasado a ser Norcorea, porque aquí están mandando a milicos a controlar el precio de las cosas. O sea, hemos vuelto a la época de Hernán Siles con el 10.500% de inflación y la gente intentando salir en las noches para poder vender algún producto que esté fuera de los rangos de inflación que estos pobres tipos dicen que se tendría que vender. Hoy vamos a analizar ese artículo. Vean. En su incapacidad por asumir la crisis, Arce llama a los militares a controlar precios en las calles. Este es el artículo de Mauricio Ríos, que lo pueden encontrar en su página riosmauricio.com, y habla justamente de por qué nuestro gobierno es bastante idiota y viene aplicando literalmente una política que lleva 4000 años sin funcionar. Es el equivalente a... Es que no sé, ni siquiera se me ocurre un ejemplo tan idiota. De verdad les digo. En Bolivia la tensión económica y social está en aumento, con protestas, manifestaciones convocadas por diversos sectores. Por ejemplo, gremialistas, el sector farmacéutico que se está levantando, médicos, maestros, la gente de la Caja Nacional. O sea, todo el país ya está en llamas básicamente, pero según el gobierno todo es color de rosa. Es más, según los medios todo es color de rosa. Me parece increíble que en este punto digan que es tan mágico todo, porque de verdad no hay un pinche sector que no se haya levantado. Hasta las amas de casa se están levantando. O sea, que ni siquiera son un sector. No sé. Incluyendo comerciantes y transportistas. Bueno, Mauricio Ríos les dice comerciantes, que en realidad son comerciantes, pero ellos se llaman a sí mismos gremialistas, porque creo que les da un poco de vergüenza llamarse comerciantes, pero en realidad es que incluso llegan a ser empresarios o emprendedores. Punto aparte del lenguaje, pero me parece muy bien en realidad que Mauricio Ríos haga este puente desde el lado un poquito más académico a las personas que son eso, comerciantes, que normalmente no les interesa el círculo rojo, pero sí, me parece muy chévere. Quienes exigen soluciones a los problemas de escasez de dólares, inflación de alimentos y medicamentos y la incertidumbre en la provisión de combustibles. Dense cuenta que desde los medicamentos a mí me causa mucho daño, pero evidentemente la solución no es control de precios. O sea, no es... La solución es que hagan un ajuste, esa es la verdadera solución. El presidente Luis Arce ha intentado desactivar estos conflictos mediante reuniones directas con algunos dirigentes sectoriales, logrando acuerdos en algunos casos, aunque otros grupos siguen planificando acciones de presión. Es que esto de verdad es tan estúpido como hablar con, no sé, con un montón de médicos y una persona que tiene una enfermedad terminal y decirle a esta persona: mira, hemos hablado con toda tu familia y ya no queremos que tengas esta enfermedad terminal. Y él va a decir: entiendo tu posición, pero eres bastante estúpido, no funciona así. Y el otro le va a decir: sí, yo sé que no funciona así, pero ya he hablado con tus familiares, Choco. Ellos me han dicho que ya no vas a tener. No, viejo, no funciona así. El problema es el gasto. O sea, si tú recibes 100 pesos, no puedes gastar pues 1000 pesos, tienes 100. Gasta esos 100, porque para gastar 1000 te tienes que prestar otros 900. Y cuando tengas que pagar esos 900 y no tengas, vas a tener que prestarte de otra persona otros 900, pero además otros 900 más para poder seguir existiendo. ¿Me entienden cuál es el problema? El problema es que los gastos son mayores a la cantidad de ingresos que tenemos. Por lo tanto, o hay que aumentar los ingresos, que no funciona por arte de magia. Literalmente no podemos aumentar los ingresos porque en este país no existe seguridad jurídica, pero entonces tampoco podemos reducir los gastos. No sé, me parecería más lógico que reduzcamos los gastos, o en todo caso que permitamos que se genere riqueza, pero no quieren hacer ninguna de las dos cosas. La situación no es difícil de explicar. El régimen de Arce ha estado haciendo esfuerzos durante las últimas semanas ante la escasez, ya no solo de los combustibles, sino del azúcar, la harina, el tomate, el locoto y el arroz, de eludir la responsabilidad por la inflación e instalar una narrativa totalmente inverosímil. O sea, básicamente tenemos un adolescente de presidente que dice: no es mi culpa, viejo, de verdad, no es mi culpa. O sea, lo que pasa es que ya estaba pasando, estaba un poquito tomado, pero solamente le he acelerado al carro y creo que me he chocado, ¿no? Y así, o sea, viejo, hazte responsable del primero del cargo que tienes, y segundo de las estupideces que has tenido en el pasado, tanto como ministro de Economía y ahora como presidente, y sobre todo hazte responsable de la ideología a la que representas, que ha dejado en la calle muertos a 100 millones de personas. Por el hambre, principalmente. Hazte responsable.
La situación económica y las protestas han generado una desaprobación significativa hacia el gobierno de Arce, que por cierto está entre los peores presidentes de América Latina, que solo cuenta con una aprobación del 18%. Según una encuesta de Gallup difundida en junio, 18%, ¿se dan cuenta de lo jodido que es eso? O sea, Milei con el ajuste que está teniendo tiene 56, 58%. Eso significa que tiene más o menos casi 3 veces más que nuestro presidente. No, más de 3 veces en realidad. Tiene exactamente 3 veces más que nuestro presidente. ¿Cómo puede ser tan manco, Arce? Y sigues regalando plata. No eres el chico lindo en el bar, hermano. Tienes que dejar de regalar tu dinero. No, ni siquiera es tu dinero. Tienes que dejar de regalar nuestro dinero en el bar. No eres el chico lindo. Según una encuesta de Gallup difundida en junio, el presidente y sus ministros niegan que el país está en crisis, culpando a las fuerzas contrarias como la Embajada de Estados Unidos, que no sé qué podría hacer honestamente la Embajada de Estados Unidos. O sea, ¿qué está haciendo la Embajada de Estados Unidos? ¿Se mete al Banco Central en las noches e imprime plata o cómo? De intentar crear un caos económico, mientras que opositores y analistas económicos sostienen que la crisis es real. Y no sé, si yo voy al mercado y no puedo comprar el tomate, ¿será que es real? Y sí, no, se me ocurre que sí, que no es la especulación ni nada de eso. Un golpe blando a la economía. Al mismo tiempo, la declaración del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusando también a Estados Unidos. De verdad, es que no sé qué hace Estados Unidos. O sea, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Le ha dicho al Arce, viejo, hay que gastar más plata, jijiji. Y le ha dicho, Estados Unidos me lo está diciendo, o cómo. O sea, hazte responsable, loco. Y a la oposición parlamentaria de planear un golpe blando a la economía. Es como estos papás que no se hacen responsables de sus guaguas nunca, ¿cachan? Y es como, no, es que yo no quería tener hijos. Pero ya lo tuviste, Choco. Hazte responsable. Arce. Hashtag Arce, hazte responsable. Ha sido desmentida por la embajada norteamericana, que ha rectificado su compromiso con la democracia y el respeto a la soberanía de Bolivia. Y bueno, o sea, a ver, no sé, o sea, honestamente yo creo que Estados Unidos tiene más para quejarse de nosotros que las cosas que podría hacernos, ¿saben? Porque, primero que todo, porque es un país bastante más democrático que Bolivia, que vivimos en una dictadura constante desde hace, bueno, primero 20 años, ¿no? Pero más allá de eso, que hemos vivido en un surderío constante, sin la posibilidad de alternar siquiera la ideología desde hace 100 años atrás. Y no sé, o sea, ¿cuántas veces hemos cambiado nuestra constitución? ¿Eso ya no les parece una alerta? No sé, me parece que no creo que los gringos sean el problema de lo que está pasando en Bolivia. Pero bueno, cada quien tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Lo cierto es que el único responsable del desastre económico es no otro que Morales, mientras fue presidente. También, pero no le pondría tanto el peso a él porque era bastante bruto. Es decir, él no sabía, bueno, sí sabía lo que hacía, pero no al nivel de Arce. De verdad, Arce lo ha hecho con cizaña. O sea, cada vez mientras más lo medito, digo, para mis adentros, Evo era una persona tonta, que definitivamente no merecía el puesto de presidente. Pero nada, hemos caído en la oclocracia constante de creer que el pueblo siempre tiene la razón en todo. Ok, puede ser. Pero Arce sí sabe lo que está haciendo y sabe las consecuencias de lo que está haciendo. No es que no sabe. Incluso si nos basamos en la acción humana de Mises, él entiende que con esto él gana capital en votos. ¿Se dan cuenta? Pero bueno. Y ahora Arce y sus ministros. La escasez de dólares, el exceso de gasto público, acumulación de déficit y deuda fiscal. Y la alta dependencia de las importaciones, que representan más del 50% del consumo nacional, ahí le aumentaría algo más, que básicamente casi todo nuestro PBI actualmente, nuestro Producto Bruto Interno, es, si no me equivoco, el 85% son préstamos y dinero que es impreso. Además de que el 85%, ya que estamos hablando de 85%, es informal en Bolivia. No sé, eso también me parece una alerta roja. Del consumo nacional hacen que cualquier medida que haya intentado Arce no solo sea insuficiente para paliar las preocupaciones económicas, sino que agravan considerablemente el escenario de crisis. Por ejemplo, no sé si lo va a decir, pero el control de precios lo único que está haciendo es destruir más aún la moneda boliviana. Literalmente está destruyendo más. Primero porque le baja certeza al gobierno. No es que la gente diga, uy, sí, nuestro gobierno está haciendo medidas inteligentes, sino todo lo contrario. Entonces, si tenemos un gobierno en el que no se confía, un exceso de papel moneda distribuido en el país, pero además de eso tenemos un exceso de gastos y además los ingresos se están reduciendo, es la receta perfecta para una hiperinflación. Si les parecía crítica la situación de Argentina o la de Venezuela, nada, vayan contando su plata, porque los ahorros que tenemos van a desaparecer de la noche a la mañana. Dense cuenta de que Argentina, incluso siendo Argentina un país que ha tenido 70 años peronismo,
aún así ha sabido más o menos manejar su economía, sobre todo porque han tenido un Menem que ha podido reparar las cosas, porque han tenido un Cavallo que ha podido arreglar las cosas, porque han tenido un Macri que ha podido de alguna u otra forma reparar algunas cosas, pero nada, o sea, no sé, yo de verdad no le veo vuelta a esto, por un lado porque la cultura boliviana nos exige de alguna u otra forma que seamos brutos a nivel económico, o sea, que no nos interesemos en esto, que seamos idiotas a nivel de la palabra griega de ignorar la política, ¿saben? Pero más allá de eso, me parece que no estamos exigiendo lo correcto, que sería, por ejemplo, que bajen los controles de precios, que se baje el gasto público. Al contrario, la gente está pidiendo más controles de precios. La gente está pidiendo a gritos una hiperinflación. Y no hay nadie popular que lo contradiga. Entonces, no sé, honestamente yo creo que vamos a caer en las manos de una hiperinflación mucho más rápido de lo que ha pasado en Argentina. Por eso Arce no ha tenido la mejor idea que ordenar a los militares a controlar cuántos precios de la economía en las calles les sea posible. Por ejemplo, no sé, gas, bueno, gasolineras y además de eso farmacias ahora, y particularmente en las gasolineras y las fronteras para tratar de garantizar las importaciones de gasolina y diésel que al estar subvencionadas por el mercado local observa un creciente problema de contrabando. Pero además le es difícil reconocer que la inflación actual es un sinfín de otros productos y servicios, es fruto de las devaluaciones de al menos un 30% acumulado de la moneda nacional en los últimos 16 meses. En 16 meses 30%. Bajo esta misma lógica y anualizándolo si quieren ver así, si no estoy mal vamos a tener una inflación del 100 y pico %, lo que va a provocar, yo que sé, que el precio del pasaje literalmente esté a 8 pesos, 16 pesos del pasaje. El tomate va a estar en 40 lucas. Y todo por pedir controles de precios y evitar lo que tenemos que hacer, que es una reducción del déficit fiscal. Pero bueno, queremos seguir en esas, seguiremos pidiendo más socialismo. Y que no hará otra cosa que generar todavía mayor desabastecimiento, más informalidad, más mercados negros y productos y servicios de peor calidad. Solamente para poner un ejemplo, pues en Venezuela se ha aplicado exactamente esto de los milicos controlando las gasolineras. ¿Y qué creen? Los que han empezado a vender gasolina son los milicos. Así funciona la acción humana, aunque no le gusta a Luis Arce Catacora. A pesar de que es considerada como la peor idea de la historia, 4000 años por ejemplo, todos los burócratas, uno tras otro, y al menos desde hace 4000 años, terminan aplicando controles de precio cuando se desata la inflación como efecto de las devaluaciones de la moneda, como mecanismo de autofinanciamiento estatal. En pocas palabras, lo que ha hecho Arce es decir, no sé, yo quiero comprarme este lipstick, ¿ok? Vamos a tapar la marca, quiero comprarme este lipstick, ¿ok? Y lo que voy a hacer es sacar mi billetera y de mi billetera voy a sacar un billete. Pero no me alcanza para este lipstick porque han subido los precios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar otro billete igual para ver si me alcanza el dinero. Eso es lo que ha hecho Luis Arce Catacora. Una antigua receta para fracasar. Por un lado, el establecimiento de precios mínimos se traduce en una producción excesiva de bienes que no pueden ser vendidos a precios artificialmente altos, generando acumulación de inventarios y eventualmente desperdicio de recursos. Los agricultores y productores continúan produciendo hasta que los precios reales bajan aún más, causando un colapso en los mercados y pérdidas financieras significativas para los productores. Además, los consumidores se ven obligados a pagar precios más altos por bienes que podrían ser más baratos en un mercado libre. En pocas palabras, lo que está haciendo el Estado a través de los controles de precios, a través de la subvención, a través de crear precios artificiales, es crear señales falsas dentro del mercado. Y obviamente, imagínense que están a totales oscuras, ¿ok? Y ustedes ven un punto rojo, ustedes saben que el punto rojo es beneficioso. Si ustedes siguen el punto rojo, generan riqueza. Pónganle, ¿ok? Ahora imagínense que en este juego llamado mercado, este punto rojo a veces aparece rojo, a veces aparece morado, todavía es fácil de entender. Pero si ya no es un punto, es un cuadrado y además aparece cada cierto tiempo que tú no entiendes la temporalidad. Pero además de eso aparece en el techo, arriba, abajo, en tu bolsillo, en todos lados. Entonces es imposible de entender. Lo que terminas haciendo es hacer distorsiones de mercado causadas por el Estado. Eso es lo que está pasando en este momento. Gracias a las subvenciones, gracias a los controles de precios, gracias a todas las cosas que les encantan a los socialistas, estamos teniendo precios altos. Por otro lado, establecer precios máximos genera escasez inmediata. Los productores pierden el incentivo para producir bienes que no pueden vender a los precios rentables, lo que lleva a una reducción de la oferta y consecuentemente a la escasez del producto en el mercado, lo que aumenta los precios. Los consumidores, en lugar de beneficiarse de precios más bajos, se enfrentan a estanterías vacías y largas y se ven obligados a recurrir al mercado negro, donde los precios suelen ser mucho más altos debido a los riesgos adicionales. Porque evidentemente es algo que explicaba Jaime Dunn en una de sus últimas charlas. Dense cuenta de que existe contrabando en Bolivia porque es más rentable ser contrabandista que no serlo. Porque si no fuera rentable ser contrabandista, si te costara lo mismo o menos ser formal,
Entonces todos serían formales. ¿Para qué serías contrabandista? Sería estúpido ser contrabandista. ¿Para qué vas a tomar un riesgo? La gente se arriesga al contrabando. Y justamente somos uno de los países con más cantidad de contrabando, justamente por el exceso de Estado que tenemos. Ya en el año 300, Diocleciano establecía leyes de precios máximos con más de 1300 artículos en Roma, así como Robespierre durante la Revolución Francesa, Nicolás Maduro en Venezuela y los Kirchner en Argentina. Aunque también Nixon, nada más que como caso emblemático del desastre en Estados Unidos entre 1969 y el 74, para que vean que los gringos también han tenido zurdos, solo que no les decimos zurdos porque nos da pena llamarles. Ante la espiral inflacionaria, fruto del abandono del último vehículo que el dólar tuvo con el patrón oro en 1971, es decir, una gigantesca devaluación del dólar, para financiar el déficit público, fruto del exceso de gasto en cosas como la guerra de Vietnam y la Guerra Fría, Nixon optó por establecer controles de salarios y precios de alimentos y el combustible a nivel nacional. O sea, si se dan cuenta, incluso bajo esta misma lógica, la llegada del hombre a la luna no ha sido otra forma que cubrir de alguna u otra forma el exceso monetario que tenían. Fue la primera política de controles de precios en la historia en Estados Unidos durante un periodo de paz. Para Nixon, los controles de precios fueron inicialmente populares y considerados efectivos, como el caso del arce, pero las distorsiones rápidamente aparecieron en las noticias. En junio del 73, The New York Times publicó en una granja de Texas freían 43,000 pollos por día porque el precio de alimentos, granos, era mayor que el valor de los animales. Es más barato comerlos que criarlos. Contó el dueño de la granja. Peor todavía, logró que en Estados Unidos hubiese escasez de gasolina. ¡En Estados Unidos! En 1975, la inflación ya estaba por encima del 10%, lo de que la oferta monetaria hubiera aumentado un 23% en los 50, el gobierno de Nixon continuó emitiendo dinero y lo aumentó en un 78% en los 70. Para explicar el problema de manera sucinta, Milton Friedman dijo poco tiempo antes de recibir el Nobel en el 76 y de dejar de asesorar a Nixon para endigarle públicamente la culpa del desastre que los economistas no sabemos demasiado de muchas cosas, pero sabemos cómo generar escasez. Si desea crear una escasez de tomates, por ejemplo, simplemente apruebe una ley que establezca que los minoristas no pueden vender tomates por más de 2 centavos la libra. Al instante tendrá escasez de tomate. Lo mismo ocurre con el petróleo o el gas. ¡Qué curioso! Milton Friedman hablando de tomates y nosotros aquí sufriendo por tomates. No sé, sería bueno que Montenegro, la gente de Arce o los masistas, o incluso nuestra oposición de pacotilla, lea un poquito más allá de sus narices. Y no obstante de lo anterior, no fue hasta que Ronald Reagan designó a Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal a inicios de los 80 para incrementar de manera abrupta las tasas de interés desde alrededor de un 5% hasta casi un 20%. La inflación finalmente fue vencida, parando así la máquina de imprimir dinero. Confianza en la imposición militar. Es cierto que los controles de precios no comenzaron a ser aplicados de forma reciente en Bolivia, pues por ejemplo, las subvenciones al consumo de hidrocarburos comenzaron con gobiernos ideológicamente tan distintos como el de Hugo Banzer en 1997. Vaya, ideológicamente distintos, no sé, porque honestamente yo creo que Hugo Banzer es zurdo, pero bueno. Y tantos otros como el consumo de electricidad o el pan y demás, que son ya de la era del movimiento al socialismo. Dense cuenta de que hoy en día dicen que hay que hacer estudios de mercado para definir cuánto realmente es el precio justo de las cosas. Huevones, no hay precio justo. Y tantos otros como el consumo de electricidad, bla, bla, bla. El problema es que ahora que ya no hay manera de financiar estas subvenciones o controles, pero está seguro de que el control militar garantizará el cumplimiento de estos controles de precios que se encuentran tan incrustados en la economía y que tanto lesiona su dinámica. Para colmo de males, como es tan fácil anticipar lo que los burócratas harán después, Wilhelm Röpke, discípulo de Louis von Mises, colega de Hayek y asesor de Erhard, verdadero artífice del milagro económico alemán, luego de levantar los controles de precios de los aliados, habían impuesto en territorio el 48 y anticipó lo que Nixon no se había atrevido a hacer, pero sí los nazis y el propio Arce Catacora. El camino de la inflación reprimida termina en el caos y la paralización. Cuanto más empuja la inflación los precios hacia arriba, tanto más refuerza el Estado su aparato represivo, pero tanto más ficticio se hace el sistema de los precios controlados, tanto mayor es el caos económico y el descontento general, y tanto más se debilita la autoridad de gobierno o su pretensión de seguir ostentando un carácter democrático. Es decir, nos está presionando para llevarnos o a una dictadura o para que lo saquemos y lo colguemos como a Villarreal. Eso es lo que está diciendo básicamente, ni siquiera sé qué se llama, este pibe del milagro alemán en su frase.
porque no quiero que me metan preso a mí, entonces que lo metan preso al que seguramente ya está muerto. Cosas similares decían Maquiavelo y Sun Tzu. El primero afirmaba que es mejor ser tímido que amado, si no se puede ser ambas cosas, y que el uso calculado de la crueldad puede ser necesario para mantener el poder. Ahora tomen en cuenta que Maquiavelo básicamente al escribir El Príncipe en realidad estaba haciendo una parodia de la gente de su época, ¿no? Porque dense cuenta de que Milei es bastante amado a pesar de estar haciendo los recortes necesarios. Muy amado, o sea, 58%, 3 veces más que nuestro presidente. El segundo decía que el uso de la fuerza debe ser calculado y preciso para alcanzar los objetivos y que, por lo contrario, el uso excesivo de la brutalidad puede ser contraproducente y generar más resistencia. En otras palabras, Arce está cometiendo errores básicos y muy fáciles de predecir, fruto de su creciente debilidad y desesperación, lo cual tendría que ayudar a la gente a anticipar sus próximos movimientos y prepararse en consecuencia. Compren dólares, eso es lo que está diciendo. Aunque Arce Catacora se esfuerza por mantener el control sobre la economía boliviana mediante la militarización de las calles y el abastecimiento de controles de precios, es evidente que estas medidas solo agravarán los problemas económicos del país. La historia ha demostrado que los controles de precios no solo son ineficaces, sino que también generan desabastecimiento, informalidad y mercados negros. Es fundamental que el gobierno boliviano reconsidere su estrategia económica y busque soluciones basadas en la libre competencia y el mercado libre, que han demostrado ser más efectivos en la reducción de la pobreza y también de la inflación y la promoción del crecimiento económico, o que se vayan a su casa. Buenísimo, la verdad me encantó. Como les digo, yo estaba intentando leer este artículo desde hace ya bastantes días, creo que recién lo ha publicado de manera para todos o algo así. Creo que tiene un método de suscripciones paga y pues yo no soy suscriptor suyo, así que te quiero mucho, Mauricio. Algún día me suscribiré a tu página, pero nuevamente, de verdad, lean el artículo. Si pueden suscribirse a su página, de verdad se los recomiendo muchísimo, porque tienen artículos por adelantado y otras cosas chingonas. O sea, vayan a ver sus pagos y suscripciones. Pero de verdad me parece muy interesante lo que está diciendo Mauricio, pero más allá de eso me parece muy crítico también lo que está diciendo Mauricio. Es decir, el hecho de que Luis Arce Catacora nos esté impulsando a una dictadura militar socialista, que, a ver, ¿qué lugares tienen dictaduras militares socialistas? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, la Unión Soviética, y eso ya no es metafórico, no es un eslogan de protesta ni nada, es literal, han tenido dictaduras socialistas. O la misma China de Mao, no sé si queremos llegar a la China de Mao con la revolución cultural, que justamente la ministra de Culturas ya nos había adelantado hace bastante tiempo atrás, que literalmente ha dicho que quiere empezar la revolución cultural. No sé si esa pobre gorda sabe lo que significa la revolución cultural, pero ha sido un genocidio masivo en China. No sé, señora, póngale un poquito más de voluntad a sus palabras antes de decir mamadas. Pero bueno, en fin, de verdad me parece muy molesto, muy molesto que Luis Arce Catacora esté implementando este tipo de cosas. Yo creo que debería o ceder más, como lo está haciendo con la gestora, o reunirse con Jaime Dun y Antonio Sarabia o Mauricio Ríos o quien diablo sea, o que de verdad deseo muchísimo que eso le esté en las manos a Luis Arce Catacora. De verdad, porque eso también es... Y luego a Evo Morales y a todos los surdeques que vayan a entrar, hasta que entre un liberal, porque ¿saben qué? Si entra un liberal va a mejorar la situación. Porque nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Y lo estamos demostrando en Argentina, lo hemos demostrado en Alemania, lo hemos demostrado en todo el pinche mundo, en toda la historia. Pero bueno, siguen creyendo en Papá Noel y en Marx por lo visto. En fin, de verdad es muy indignante escuchar y ver las cosas que hace el gobierno actual de Bolivia. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, bueno, al canal de Mauricio Ríos también, que tiene un canal de YouTube, pero también pueden visitar su página web, que de verdad es muy interesante las cosas que tiene, porque además tiene artículos desde hace muchísimos años atrás. Síganme en todas mis redes y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao. Que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.